La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha precisado que no está sobre la mesa ampliar de manera generalizada las medidas excepcionales implementadas en la intervención del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que permitieron garantizar el 100% del dinero depositado por los clientes, cuando la cantidad asegurada legalmente se limitaba a $250.000. Dice que la invocación a la excepción por riesgo sistémico únicamente corresponde a caso por caso, cuando la Corporación Federal de Garantía de Depósitos, la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos, pues consideren que la quiebra de una entidad bancaria puede suponer un riesgo de contagio y provocar un pánico bancario. Vamos, que ni que sí, ni que no. Y es que estamos viviendo una época de crisis, pero esto no tiene por qué ser necesariamente algo malo. Si nuestros líderes comprendieran el mensaje que nos envía una crisis, podríamos salir de ella más fortalecidos. Siempre que se produce una crisis suele haber una revolución tecnológica, social, cultural. ¿Quién sabe? El problema es que, a medida que las crisis se suceden una tras otra, cada vez resulta más difícil aprovecharlas adecuadamente, o, dicho de otro modo, los gobernantes han aprendido a utilizarlas como herramientas de sumisión y dependencia. Hoy queremos hacer un repaso de la historia y ver cómo algunas crisis podrían haber cambiado el mundo para mejor, pero no lo hicieron. Ahora que sabemos que se está produciendo una desaceleración económica en la locomotora europea, Alemania, es aún más importante comprender la lección que nos ofrece la propia historia. Quédate, que te voy a contar algo que hoy también te interesa. Esta recesión no es la primera a la que nos enfrentamos. A principios de este siglo, la mayoría de los economistas del mundo desarrollado creían que los grandes desastres económicos eran cosa del pasado, o al menos estaban relegados a los volátiles mercados emergentes. Se pensaba que los sistemas financieros de los países ricos eran demasiado sofisticados para colapsar. Se creía que los mercados eran capaces de autorregularse y que los responsables políticos habían conseguido controlar los ciclos económicos. Por tanto, se suponía que las recesiones serían cortas, superficiales y poco habituales. Pero 7 años después, los precios de la vivienda en Estados Unidos cayeron drásticamente, lo que hizo tambalearse el valor de los instrumentos financieros sofisticados que utilizaban bienes raíces como garantía. Y eso desató una cadena de consecuencias que provocó el colapso económico mundial más catastrófico desde la Gran Depresión, la de 1929. En 2008, bancos, prestamistas hipotecarios y aseguradoras quebraron, los préstamos se secaron y el contagio se propagó más lejos y más rápido de lo que casi nadie esperaba. En 2009, las economías que representaban las 3/4 partes del PIB mundial se contrajeron. Una década después, la mayoría de esas economías se han recuperado, pero el proceso ha sido lento y muy doloroso, y gran parte del daño ha sido duradero. Es importante aprender de esa experiencia, sobre todo para estar preparados para futuras crisis y hacer frente a ellas con eficacia, como la actual. En noviembre de 2008, la reina Isabel II hizo una pregunta muy relevante a un foro determinado. ¿Por qué nadie ha notado esta crisis? Lo planteó como desafío para los economistas que apenas comenzaban a hacer frente a la crisis financiera global. Una década después hemos aprendido mucho, pero esa pregunta sigue siendo pertinente. El colapso financiero fue un doloroso recordatorio de que las crisis financieras pueden causar mucho más daño que las recesiones ordinarias y que pueden tardar además mucho más tiempo en recuperarse uno de ellas. Sin embargo, también hemos aprendido que la rapidez y la decisión de los gobiernos pues pueden marcar una diferencia crucial, o incluso empeorarlo todo. Después de 2008, los políticos y los responsables de la formulación de políticas aprendieron gradualmente a recordar las lecciones de las crisis pasadas que nunca debieron haber olvidado y a tomar medidas para prevenir futuras crisis. La principal advertencia de 2008 sigue siendo válida. Los países nunca deben subestimar el riesgo de un desastre financiero, y ahora lo están haciendo. La próxima crisis vendrá, y cuanto más olvidemos las lecciones de la última, pues mayores serán las consecuencias. Nadie quiere comparar lo actual con lo que pasó. Antes de 2007, la economía global había experimentado una calma inusual durante más de 2 décadas. Esto llevó a la mayoría de los economistas a tener una falsa sensación de seguridad. La recesión estadounidense anterior
En 2001 había sido muy superficial y breve. Entre 1990 y 2007 las tasas de crecimiento económico en los Estados Unidos variaron mucho menos que en los 30 años anteriores. La mayor disminución gradual del PIB fue del 0,07% en el 91 y el mayor aumento fue del 4,9% en el 99. La inflación era baja y estable. A este periodo se le llamó como la Gran Moderación. Los economistas como Olivier Blanchard y John Simon reflejaron la opinión predominante de su profesión cuando en 2001 escribieron: la disminución de la volatilidad de la producción parece suficientemente constante y amplia como para que una reversión importante parezca poco probable. Esto implica una probabilidad mucho menor de recesiones. Eso decían. Sin embargo, esta visión ignoraba gran parte de lo que estaba sucediendo fuera de Occidente. Incluso aquellos cuyas perspectivas se remontaban a más de 2 décadas tendían a centrarse en el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. En esa estrecha porción de la historia, la economía de los Estados Unidos siempre había crecido a menos que la Reserva Federal elevara las tasas de interés en exceso. ¿Te suena? Cuando esto ocurría, la Reserva Federal cambiaba de rumbo y la economía se recuperaba rápidamente. Lo han hecho siempre. Esta seguridad se vio reforzada sobre todo por otra creencia común sobre las recesiones. Fíjate, se las comparaba con tocar una cuerda de guitarra. Es decir, cuanto más fuerte se las tensa, más rápido se recupera la economía. Y la sabiduría convencional dictaba que las recesiones más dolorosas producían recuperaciones más vigorosas. Sin embargo, estos supuestos resultaron ser un completo error en el contexto de la crisis financiera global de los años 2007 para adelante. Si los economistas hubieran ampliado su visión, habrían comprendido que las crisis financieras no eran cosa del pasado y que siempre habían llevado a pérdidas particularmente grandes y persistentes en la producción económica. Hay que enlazarlo todo. La investigación que se publicó después de la crisis financiera de 2008 por el economista Kenneth Rogoff demostraba que las crisis financieras sistémicas casi eran invariablemente causas de graves recesiones económicas, pues no se revertían fácilmente. Y eso es un hecho evidente en el registro histórico de la economía. Los datos sobre las 14 peores crisis financieras entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 2007 muestran que, en promedio, provocaron recesiones económicas que costaron a los países afectados hasta un 7% de su PIB, una caída mucho mayor que la que ocurrió en la mayoría de las recesiones no previstas por una crisis financiera. En el peor de los casos, cuando una crisis financiera en 2001 obligó a Argentina a dejar de pagar más de 100.000 millones de deuda externa, el PIB per cápita de aquel país cayó más del 21%, por debajo de su máximo anterior. En promedio, durante esos episodios, el PIB per cápita tarda 4 años en recuperarse a su nivel anterior a una recesión. Y esto es mucho más tiempo que después de las recesiones normales, cuando el crecimiento simplemente se ralentiza. Es el peor de los casos. Después de que Indonesia, por ejemplo, fuera golpeada por la crisis financiera asiática en el 97, el país tardó 7 años en recuperarse. Es que esta gente se cree que esto va a pasar rápido. Es importante destacar que las 14 crisis más grandes desde la posguerra tuvieron lugar después de mediados de la década de los 70. Las 3 décadas que comenzaron en 1946 estuvieron inusualmente libres de catástrofes financieras. Probablemente esto se debió a los estrictos controles sobre los flujos internacionales de capital que formaban parte de aquel sistema de Bretton Woods, lo que es un recordatorio, por cierto, que si bien los mercados globales abiertos de capital brindan importantes beneficios, pues también producen importantes volatilidades. Pero la crisis posterior, a mediados de la década de 1970, muestra cómo se puede perder mucha producción económica cuando los flujos de capital se detienen repentinamente, y lo difícil que puede ser recuperarse de una recesión. Dados estos antecedentes, el dolor económico que siguió la crisis financiera del 2007 y 2008 pues no debería haber sido una sorpresa, pero de hecho resultó que los efectos fueron incluso peores de lo que la historia hubiera previsto. Analizamos los datos de las 11 economías que sufrieron las crisis más profundas de 2007 y 2008, las evaluamos por pérdida de riqueza y en el mercado de valores y por el mercado inmobiliario, y veremos que la capitalización del mercado de las instituciones financieras que quebraron y la cantidad gastada por el gobierno en rescates es enorme, pues el promedio de esos países experimentaron una caída del 9% en el PIB real per cápita, en comparación, por ejemplo, con la caída promedio del 7% entre los países que experimentaron las 14 peores crisis financieras.
Las crisis financieras, la de 2008, fue un recordatorio doloroso de que la complacencia, la falta de memoria histórica, pues puede traer consecuencias graves y duraderas para la economía y la sociedad. El mundo ha aprendido muchas lecciones de las crisis, la necesidad de evitar la complacencia y la importancia de administrar cuidadosamente los flujos de capital. Si se aplican concretamente esas lecciones, podríamos ayudar a prevenir futuras crisis financieras y proteger la estabilidad económica y financiera a largo plazo. Es muy triste constatar que ninguna de esas lecciones es nueva. La necesidad de actuar rápidamente para estimular la economía después de una crisis financiera quedó demostrada en la década perdida de Japón en los años 90, cuando un periodo de bajo crecimiento del PIB siguió a la burbuja económica. Durante décadas, los economistas en Estados Unidos y en Europa han insistido en que los gobiernos deben controlar el gasto en tiempos de bonanza económica. Pero esto se lo han saltado todos a la torera. A pesar de que la Unión Europea impone reglas para limitar los déficits de los Estados miembros, las reglas fiscales las rompen todas con frecuencia, y ahora más que nunca, y las van a cambiar para que se puedan romper más. Hay muchas razones económicas para limitar la acumulación de deuda y déficit, incluyendo la protección del gasto privado. Pero la advertencia más práctica vino del diplomático estadounidense John Foster Dulles, quien afirmó que la gran carga de la deuda sofocada, la discusión de otros temas políticos, debe cambiar. Es que incluso en 1947 un economista llamado William Wrigley argumentaba que la inflación más alta hace que las economías sean más resistentes, que una tasa de inflación de fondo más alta puede ser beneficiosa, pues permite una tasa de interés real más baja y por lo tanto una recuperación más rápida. Hay versiones para todo. Aunque es difícil predecir exactamente cuándo y cómo se producirá la próxima crisis financiera, es importante que los responsables políticos y los líderes empresariales pues estén un poco más atentos a las señales de advertencia y tomen medidas proactivas para mitigar los riesgos y proteger a sus economías de las consecuencias negativas de una crisis financiera. No solo es meterle dinero al sistema, habrá que ir al fondo del asunto. Pero eso no exime de nuestra responsabilidad, la nuestra, la de los seres humanos, la de las personas normales. Es importante que la gente en general esté informada y sea consciente de los riesgos y de las consecuencias de una crisis financiera, sobre todo para tomar medidas preventivas, si es factible. Y mira, la vida económica es un baile aparentemente interminable de luces brillantes y sonidos tentadores. Es fácil perderse en la música y en los giros, perder la noción del tiempo y olvidar que todo baile tiene un final. Pero aquellos que escuchan atentamente y observan los movimientos saben que el final está llegando, que la música se va a desvanecer y que se avecina el silencio. Predecir una crisis financiera es como ser el mejor bailarín de la sala. Puedes ver a los demás tambaleándose y tropezando, y sabes cuándo es hora de cambiar el ritmo y salir del baile antes de que la música se detenga bruscamente. Aquellos que saben cuándo y cómo moverse están mejor preparados para enfrentarse a la incertidumbre económica y protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de las consecuencias devastadoras de una crisis financiera que probablemente aún no ha empezado, pero que vendrá como siempre. Seguimos.